Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con los temas de hoy. Recordándoles que tenemos examen el primer parcial el 23 de agosto. El 23 de agosto, según el calendario que me proporcionaron. Va a empezar el periodo de exámenes parciales, ¿verdad? Entonces, el día viernes vamos a, si Dios lo permite, el viernes 19, vamos a hablar sobre el examen. Pero mientras pues continuemos con el desarrollo de los temas, haciendo un poco de recapitulación, ¿verdad? Habíamos hablado del principio del derecho internacional, del respeto internacional de los derechos adquiridos. Este principio ha sido bastante absorbido por el derecho angloamericano, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de leyes extranjeras. Pero Guatemala también acepta ese principio. Ya lo vimos en el artículo 26 de la ley del organismo judicial. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de las personas individual extranjera, ¿verdad? Adquiridos conforme a su ley personal. ¿Cuál puede ser la ley personal? La del domicilio para nosotros, ¿verdad? Y en el ámbito internacional, privado puede ser el domicilio o la nacionalidad. Pero Guatemala sigue la ley del domicilio, el principio del domicilio. Entonces dice el estado y la capacidad. Es decir, Guatemala, para los derechos adquiridos, la acepta con relación al estatuto personal. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal, ¿verdad? Será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Interesante, ¿verdad? Y muy interesante. Al orden público, ven, ahí también va inmerso. A su vez, el artículo 8 del Código de Derecho Internacional Privado nos dice los derechos adquiridos al amparo de las reglas, fíjate interesante, de las reglas. ¿Por qué dicen reglas? Porque vimos que las normas de derecho internacional privado son indicativas. Son impero indicativas, no impero atributivas. No reconocen derechos subjetivos ni imponen obligaciones jurídicas. Solo guían, señalan, ¿verdad? Entonces aquí le pusieron reglas, ¿no? Aunque estén contenidos en artículos jurídicos, ¿verdad? Muy, muy interesante, se dan cuenta qué trabajos tan importantes hacía la gente, ¿verdad? Bien, bien elaborados. Te dice aquí, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial, en todos los países, en los estados contratantes, salvo que se opusieren a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Con uno, ¿verdad? Puede ser muchos efectos, con uno que afecte y ya es suficiente. Hay condiciones, ¿verdad? Que se ha adquirido un derecho, que dicho derecho haya sido adquirido conforme a una ley vigente y que el respeto al mismo sea explícitamente invocado. Yo no sé si usted es casado, casada, soltero o soltera, si es padre de X persona o hijo de tal persona, tiene un mínimo, ¿verdad? Mis relaciones de familia son estas y estas y estas, ¿verdad? Tengo esa situación. Entonces tiene que ser invocado. ¿Qué limitaciones? Que no lesione el orden público. Los dos artículos, como ven, legales, vamos a decirle artículos, son artículos jurídicos, ¿verdad? Las reglas son las contenidas dentro del artículo, ¿verdad? En los dos dicen que no lesione
el orden público. Esa es una limitación. 2, que no existe imposibilidad material de aplicación, ¿verdad? Que no haya imposibilidad material de aplicarlo. Por ejemplo, hay figuras jurídicas que existen en otros estados, en otros países, en otras legislaciones, y no existen en otras, ¿verdad? Yo les hablaba del Consejo de Familia que existe en la Argentina dentro de la tutela. Ese Consejo de Familia no existe en la legislación guatemalteca. Por lo tanto, una situación relacionada con el Consejo de Familia no podríamos aplicarla aquí porque esa figura no existe en nuestra legislación. Ahí hay imposibilidad material. Que el derecho invocado todavía se repute vigente. Regresamos a la vigencia, ¿verdad? A grandes rasgos. Entonces, este principio es fundamentalmente, pues, muy relacionado con la seguridad jurídica y con la aceptación, ¿verdad?, de la existencia de una comunidad internacional y la necesidad de su convivencia. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí el artículo 5 también podría ir relacionado, ¿verdad? Del Código de Derecho Internacional Privado, que dice todas las reglas de protección individual, ahí estamos, ¿verdad?, los derechos adquiridos, y colectiva, ya es un poco más amplio, establecidas por el derecho político y el derecho administrativo. Son también de orden público internacional. ¿Qué significa son de orden público internacional? Salvo el caso que expresamente se disponga en ellas lo contrario. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Ahora entramos a un tema muy importante, el derecho internacional privado guatemalteco. Fíjense, hemos hablado de forma general. Bueno, nosotros pues aquí en el transcurso de estas clases pues hemos ido tocando la ley guatemalteca. Ese tema lo tenemos un poco adelantado. Bueno, no sé si les publicaron un documento sobre el planteamiento del problema. Por si no, entonces me dicen, si ustedes lo recibieron, no me digan nada. Si no lo han recibido, entonces solo me avisan que no para ponernos de acuerdo. Ahora, si ya lo recibieron, quedémonos así. Licenciado, Marcelo Urizar no lo ha recibido, licenciado. Ah, bueno, entonces vamos, sí, porque ya. ¿Sí? Evelyn. No lo han enviado, licenciado. Ah, entonces voy a ver eso hoy. Muchas gracias. Sí, porque ya les envié ya todo el tema del planteamiento del problema hoy. Con unos puntos más, ¿verdad? Que lo integramos dentro de las pláticas que hemos dado. Entonces, por favor, me deja recordarlo, ¿eh? Bien, entonces, gracias por informarme. El derecho internacional privado guatemalteco, pues, dice acá, ¿cómo podríamos describir el derecho internacional privado guatemalteco? Muñoz Meani, como digo, un buen abogado, un abogado sobresaliente. Y sus colegas lo describen así. Es el conjunto de principios aceptados por Guatemala a efecto de determinar la competencia legislativa de los estados en las relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. O sea, son esas normas de derecho internacional privado inmersas en nuestro sistema jurídico que contienen reglas, ¿verdad? Son artículos jurídicos que contienen, ¿verdad?, reglas valederas del derecho internacional privado aceptadas por Guatemala, que están presentes en nuestra legislación. Conjunto de normas contenidas en los diferentes cuerpos legales guatemaltecos que tienen por objeto referir a la legislación y jurisdicción aplicable en caso de conflicto. ¿Dónde están contenidos? En dos vertientes, desde el ámbito
nacional, que es nuestra legislación interna, ¿verdad? Constitucional, ordinaria principalmente, y a nivel internacional, ¿no? A través de los tratados internacionales. En las disposiciones internas, como vemos, ya tenemos en la Constitución, ¿verdad? Ya señalamos algunos ahí, lo que respecta a la nacionalidad, el derecho de petición política, que habíamos visto, ¿verdad? Entre otros. Las áreas, fracciones de territorio reservado a los nacionales, ¿verdad? Que podemos poseer los nacionales, entre otros, ¿verdad? También tenemos la ley del organismo judicial, y hemos visto, ¿verdad? Su contenido muy explícito, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Del artículo 24 al 35 inclusive, y el 44. Pero podríamos tener también el 43, actuación notarial en el extranjero, el 43 y 44. También los podríamos tener en la ley de nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué es la nacionalidad? ¿Cómo se adquiere nacionalidad? Dice el Código de Migración, obviamente, ¿verdad? El Código de Migración es exclusivamente para el estatus migratorio del extranjero en nuestro país. Entonces ahí también hay normas de derecho internacional privado. Como son bastantes. Tenemos también en el Código Penal, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, el Código Notariado. Vamos a verlo posteriormente así, a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces tenemos en el ámbito internacional, básicamente, pero no únicamente, ¿verdad? Básicamente, el Código de Derecho Internacional Privado. Este sí es importante que lo leemos y nos detengamos un poco en este código. Como les digo, hay catedráticos que no les gusta tocar este cuerpo legal, pero es ley vigente. Y como ustedes ven, tiene principios muy importantes en su articulado, ¿verdad? Hay reglas muy importantes que son de aplicación hoy en día. Entonces, no podemos nosotros obviar esta ley tan importante, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado tiene su derrotero histórico. Acuérdense ustedes que América y más que todo Suramérica, ¿no? Y Europa, casi en paralelo, empiezan a elaborar tratados de derecho internacional privado, con contenido de derecho internacional privado. Pero vemos que los primeros atismos de derecho internacional privado también se ven en todo el continente americano, en el Congreso de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar desde 1815. Como ven, no es nada nuevo y eso es una aspiración, ¿verdad?, del mundo. Estar a la altura de los avances, como ustedes ven, el siglo XIX, el siglo de las luces, ¿verdad? Hay un avance inmenso de lo que es la ciencia.
en lo social, en lo político, en lo internacional, en lo tecnológico, todo, ¿verdad? Después se llaman el siglo de las luces. Entonces, en la convención en los convenios de la Haya, empieza pues Europa, pero como yo les digo, América ya venía también trabajando, ¿verdad? Aquí se puede mencionar a Stanislao Pasquale Stanislao Mancini, ¿verdad? Él desde 1861 fue que se empieza a preocuparse. Ustedes ven la escuela italiana, ¿verdad? Fue de las primeras manifestaciones científicas del derecho internacional privado. Y esa tradición, pues, es retomada por un gran jurista, ¿verdad? Mancini, que ya tiene la idea, ¿verdad?, de convocar a una conferencia internacional para resolver esos problemas de derecho internacional privado, propiamente derecho internacional privado. Como ustedes ven, los tratados que habían anteriormente, principalmente Europa, era solo por cuestiones de guerra, eran de carácter internacional público, ¿verdad? Pero no, que viene a cambiar totalmente el panorama internacional, ¿verdad? Entonces, se recibe pues la respuesta entusiasta de muchos gobiernos y encomiendan a este gran jurista Mancini realizar los estudios pertinentes, ¿verdad? Y él pues con capacidad, ¿verdad?, que tenía, comienza él. Sin embargo, pues no se llegó a concretar nada, ¿verdad? Pero quedó esa, como dicen, esa chispa prendida en Europa. Y yo podría atreverme a decir que fue retomada en los Países Bajos, ¿verdad?, por otro gran pensador, Tobias Michel Asser, Karel Asser, que es holandés, ¿verdad?, de los Países Bajos. Él fue jurista, fue juez, fue político, fue premio Nobel de la Paz. En 1911 otorgaron el premio Nobel de la Paz. Imagínense qué prestigio mundial tenía este señor. Él fue el que impulsó la creación del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya en 1899. Y fue el que retomó, como podríamos decir, la iniciativa de Mancini y le da verificativo a las conferencias de La Haya, donde se celebran, pues, en 1893 se realiza la primera conferencia de La Haya. Ya la materia de esas conferencias iba a ser derecho internacional privado, propiamente. Como digo, ya la guerra, dejémosla, por lo menos en esto, ¿verdad? Todos los anteriores eran cuestiones de guerra, de paz, de equilibrio, porque se basaba mucho la convivencia internacional en la teoría del equilibrio, y para eso eran, no, estos convenios iban a ser de una naturaleza totalmente diferente, ¿verdad? Y hubo 6 convenciones en La Haya, ¿verdad? Y fueron ratificados por la mayoría de países o de estados europeos, ¿verdad? Algunos denunciaron posteriormente. Y basaban, y todavía lo basan, el estatuto personal en el principio de la nacionalidad. El Estado y capacidad de las personas se rigen por su ley nacional, ¿verdad? Suramérica también trabajaba, incluso casi en el tiempo de Mancini, y América llegó antes a concretar el derecho internacional privado en conferencias, porque tenemos el Tratado de Lima 1878, dice 1878, ¿verdad? Desde 1874, fíjense, se empieza a convocar a los estados, ¿verdad?, del subcontinente sudamericano y América en particular, ¿verdad?, a reunirse en una conferencia internacional para establecer reglas uniformes de derecho internacional privado. Miren qué interesante.
Y se suscribe pues ese Tratado de Lima, ¿verdad? Pero este fue el primer tratado en el mundo, fíjense, el Tratado de Lima de 1878. Fue el primer tratado del mundo con materias propias de derecho internacional privado. Lastimosamente no pudo entrar en vigencia porque no recibió el número mínimo de ratificaciones. Lo que pasó en el Congreso de Panamá, ¿verdad? Como unos 50 años antes, ¿verdad? No pudo concretarse. Pero miren qué avance tan importante, ¿verdad? Pues sí se suscribió, pero no entró en vigor. Después vienen ya con más impulso los denominados Tratados de Montevideo, de 1888 y 1889. Estamos adelantados a Europa. Estamos adelantados a Europa. Aquí pues principalmente del cono sur, ¿verdad? Y se celebra el primer congreso, 1888-1889. Argentina y Uruguay básicamente firman un protocolo, ¿verdad? En el cual acuerdan invitar a los gobiernos de los demás países sudamericanos a participar en un congreso jurídico internacional sudamericano. Ya, pero ya tenían en la idea el derecho internacional privado, ¿verdad? Y así continúa pues desarrollándose todo esto a finales del siglo XIX, ¿verdad? Donde pues se logran suscribir el Congreso se inaugura pues en 1888 y asisten plenipotenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En pues se crearon comisiones, fíjense, ya se crean comisiones de trabajo, de derecho civil, de derecho comercial, de derecho penal y derecho procesal. Miren qué adelanto ese, ¿verdad? Y empiezan pues comisiones a estudiar a fondo estas situaciones y en este congreso se sancionan 8 tratados internacionales y un protocolo que fueron ratificados por muchos estados. Estos están vigentes con algunas modificaciones, ¿verdad? Pero están vigentes hoy en día y se aplican. Y miren desde cuándo. Posteriormente, como yo les decía, ahora en 1826, en esas conferencias que retoma el Washington, los Estados Unidos ya como una potencia, ¿verdad? Que había ya era una gran potencia y estaba pues en fervor antes y posterior a la guerra hispanoamericana, ¿verdad? España, Estados Unidos. Los Estados Unidos aplasta a la España feudal. Los Estados Unidos capitalistas. ¿Verdad? Y ya como una potencia mundial pone a prueba su hegemonía y su poder de convocatoria política. Invita a los estados del continente a las conferencias de Washington, ¿verdad? Más que todo con carácter comercial, ¿no? Más que todo, ¿verdad? Y llegan todos. Como decía, hasta Cuba, ¿verdad? Que estaba en ese fervor. Se le dio el apoyo y se admitió como un estado, ¿verdad? Y empieza pues el panamericanismo que lo retoma el panamericanismo que había caído en un letargo, ¿verdad? Desde 1826, con las conferencias interamericanas o panamericanas, como le llaman otros, ¿verdad? Panamericanas. En la tercera conferencia ya se hace ver la necesidad de una codificación del derecho internacional privado para América y se crea una comisión de juristas. Dentro de ellos, como yo les decía, el doctor Matos Pacheco, de Guatemala, ¿verdad? Matos Pacheco de Guatemala,
acompañando al eminente, ¿verdad?, doctor Antonio Sánchez Bustamante y un jurista argentino. Los tres, pues, conforman esta comisión y lo presentan en la sexta conferencia interamericana de 1826. Fíjense, 100 años posteriores a la celebración del Congreso de Panamá. 100 años, ¿verdad? Y se crea el Código de Derecho Internacional Privado. Código de Derecho Internacional Privado. Hay muchas versiones, ¿verdad ustedes? Código de Derecho Internacional Privado. Yo de suerte y por azares del destino, por ahí lo tengo, cayó en mis manos el proyecto del Código de Derecho Internacional Privado, es el proyecto que se presentó a la sexta conferencia, elaborado por Antonio Sánchez Bustamante y comentado a mano por el doctor Matos Pacheco. Es una joya que tengo ahí. Ahí está, y con dedicatoria para el doctor Matos Pacheco. Tan es así que me inspiró a hacer un libro. Hice un libro con esa bibliografía que por razones de Dios llegaron a mis manos, ¿verdad? Ahí tengo pues el proyecto que elaboró Antonio Sánchez Bustamante y comentado por el doctor Matos Pacheco, así a mano, a lápiz. Él ponía unas cuestiones que hay que corregir. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, se presenta ese proyecto en la conferencia y se aprueba, ¿verdad? Se suscribe el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Qué podemos hablar del Código de Derecho Internacional Privado, jóvenes? El Código de Derecho Internacional Privado, pues, es un tratado internacional, pero ya es ley interna en Guatemala. En Guatemala, se aprueba. ¿Quién aprueba los tratados? ¿Y quién los ratifica? Eso me lo buscan, ¿no? ¿Qué poder soberano del Estado de Guatemala aprueba los tratados y qué poder soberano del Estado los ratifica? Fue aprobado y después ratificado, ¿verdad?, en el año de 1929 a través del decreto número 1575. 1575. El código está compuesto por un título preliminar y por 4 libros. El código está compuesto por un título preliminar donde dice reglas generales. Y 4 libros. El libro primero se refiere a Derecho Civil Internacional. Fíjense. Libro primero, Derecho Civil Internacional. Libro segundo, Derecho Mercantil Internacional. Libro tercero, Derecho Penal Internacional. Y libro cuarto, Derecho Procesal Internacional. Por lo tanto, pues, las materias de las que se ocupa el Código de Derecho Internacional Privado son materia civil, materia mercantil, materia penal y materia procesal.
¿verdad? Ahí están la delegación de Guatemala estuvo representada en esa comisión, en esa conferencia internacional por Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena y José Azurdia. ¿Verdad? Estuvo pues representada por esas grandes personas, ¿verdad? Que bueno, solo el licenciado Beltranena me suena ahí familiar, de los demás sí no los he oído. Y Cuba, pues tuvo al doctor Antonio Sánchez de Bustamante. Él presidió la comisión cubana, ¿verdad? ¿Quiénes llegaron? Estuvo Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, Estados Unidos de América, Cuba. El país, como les digo, se llama Estados Unidos de América, no Estados Unidos de Norteamérica. Ese país no existe hoy. Estados Unidos de América es el nombre oficial del país. Una conferencia grandísima, como ustedes ven, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo importante? Podemos hablar de este código. Pues vamos al artículo 1, ¿verdad? No, artículo primero no, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión. ¿Ah? Lo que es como el preámbulo no, ¿verdad? Si no, ya entramos hasta el código. El preámbulo nos dice otras cuestiones, ¿verdad? La adhesión, la entrada en vigor, ¿verdad? Las modificaciones. En 1928, perdón, fue donde se celebró la conferencia, no fue 26, 1928. Ahora vamos a leer los 8 primeros artículos. Ustedes los tienen ahí, ¿verdad? Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio demás de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, importante, orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás, y cualquiera de estos estados puede en tales casos rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Y como ven, en el mismo primer artículo están en el segundo párrafo contenido el principio de reciprocidad. En el segundo párrafo. El artículo 2 nos dice: los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno se establezca en la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposiciones especiales de legislación interior de cada estado, podríamos poner nosotros, al desempeño de funciones públicas, al derecho al sufragio y a otros derechos políticos. Ahí no se extiende, fíjense. Artículo 3. Este es cardinal, este artículo. Si estos 8 son importantes, el súper importante es el 3. Este es el que yo les he dicho que ustedes lo analicen, lo lean. Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas,
Las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las 3 clases siguientes. Y esta es línea transversal doble y en negrilla en todo el curso. Los demás son solo transversales. Este es doble y en negrilla. 1. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio y de su nacionalidad. Y las siguen, aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. Es decir, reglas personales o normas de carácter personal o de orden público interno son sinónimos, ¿verdad? Personales o de orden público interno. Se pegan a nosotros como la sombra al cuerpo, les he dicho, ¿verdad? Y nos siguen. Estas son las personales o de orden público interno. Principalmente el Estado y la capacidad y las relaciones de familia. 2 romano, las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Fíjense, cualquiera, no importa la nacionalidad, ¿verdad? Denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. Ahí va a ser un poquito más, ¿verdad? O de orden público internacional. Y también tenemos acá 3 romano, las que se aplican solamente mediante la expresión, de ser expresa, o la interpretación, puede ser presumida, ¿verdad? O presunción, perdón, o presunción puede ser, se puede presumir, ¿verdad? Se puede interpretar, puede determinarse expresamente de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado. Esto es lo que encierra toda la Escuela de La Habana, ¿verdad? Dice, las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad. Guatemala, ¿cuál? Su domicilio. Artículo 24 de la Ley de la Unión Judicial. Por otros países que eran no, la nacionalidad, ¿verdad? Estas se llaman personales o de orden público interna. Una ley de orden público interno va dirigida al Estado y capacidad de las personas. Su edad, su estado civil, si usted es capaz o no. Esa es una norma de orden público interno o personal. Esto lo va a acompañar a usted donde vaya. Si usted es casada o casado, va a ser, ¿verdad?, casado o casada en cualquier parte del mundo. Lo va a acompañar a usted donde quiera que vaya. Las relaciones con su señor padre, su señora madre, no las va a perder aunque vaya a estar a China. Si hay que plantear sucesiones, todo que usted esté allá, ese derecho no lo pierde nunca. Hay una relación directa con sus señores padres. Las relaciones de familia. Esas no se pierden. Esas son de carácter personal o de orden público interno. Las otras son las territoriales o de orden público internacional. Estas, dice, se aplican a cuantos se encuentren en el territorio, sin importar su nacionalidad o de dónde vienen. Como le digo, ustedes cometen el delito de homicidio, ese mismo delito, ese mismo tipo legal se accionará y causará consecuencias a su infractor, no importando que usted sea salvadoreño, mexicano, estadounidense, chino, japonés, filipino, español, holandés o guatemalteco. Es lo mismo, la misma, con sus agravantes y eximentes que hubieran, que funcionarán de la misma forma, no importando quién sea, ¿verdad? Esas son territoriales, se aplican a todos los que estén aquí, sin importar su origen. El aspecto tributario, ¿verdad? Los impuestos, el IVA lo paga si usted, ¿verdad?,
acción, el hecho generador, se hace acreedor, pues, a pagar un impuesto. Igualmente, personas extranjeras, una vez, ¿verdad? Se actualiza el hecho generador, están obligados a pagar ese impuesto, sin importar de dónde viene. Esas son territoriales, se aplica a todos. Las personales, en relación a la persona, aunque se vayan, lo va a seguir. En cambio, los otros no, y los espera aquí. Y aquí se aplica a todos. Pero hay otro tipo de normas, las que se aplican en razón de la expresión, la presunción o interpretación de la voluntad de las partes. Renunciar a ciertos derechos, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede renunciar a ciertos derechos, ¿verdad? Y la ley me faculta, pues, a poder, por ejemplo, el pacto de sumisión, ¿verdad? Los actos y negocios jurídicos se rigen por ahí que las partes se hubieran sometido. Es autonomía de la voluntad. No está diciendo, mire, las partes concomitantes se someterán a tal ley. No. Dice, serán las que las partes se han sometido. Esas son voluntarias. Y incluso el 32 dice sometimiento voluntario de la ley del orden judicial. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en Guatemala, las partes pueden, fíjense, pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas y intrínsecas que prescriben nuestras leyes. Esta es autonomía de la voluntad. ¿A quién se afecta? A nadie, pero no todo, ¿verdad? No todo. ¿Verdad? Hay ciertas cuestiones que no funcionan así, ¿verdad? Ven, es bien amplio esto. ¿Qué tenía por aquí? Bien, entonces, vemos pues que es bien amplio esta cuestión, ¿verdad? Del Código de Derecho Internacional Privado. Nos deja bastante campo de aplicación, ¿verdad? Bien, entonces, el artículo 5 de la Constitución, no sé qué se les perdí la Constitución, aquí la tenía, y apunté el artículo 5, pero no sé qué dice. Bien. Entonces, tenemos aquí, pues, ese artículo 3, ¿verdad? Importantísimo del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, ¿cómo interpretaremos nosotros el artículo 4? Lean el artículo 4 y alguien que me diga cómo lo interpretaría. Dice el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 4. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Ustedes como abogados, ¿cómo me lo interpretan? Vamos a darle un tiempecito ahí para que se inspiren. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Miren qué pequeño el artículo. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el...
Bueno, dentro de la autonomía y libertad también tenemos el artículo 5 de la Constitución, la que nos dice: toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Ves? Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Ahí también hay autonomía de la libertad. Pues, ¿cómo interpretamos nosotros el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado? Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Buenas noches, licenciado. Yo Sí, podría bueno. decir que el derecho internacional respeta la Constitución y a los artículos de la Constitución. No, aquí tenemos que, gracias por su intervención. Ahorita vamos a ver cómo interpretamos estos artículos. Bueno, nosotros sabemos que son los preceptos constitucionales, ¿verdad? Ya tenemos la mitad del artículo comprendido. Pero ¿qué es orden público internacional? Si nosotros no comprendemos. Licenciado, para mí significa que todos los preceptos constitucionales de todos los artículos de la Constitución siempre van concatenados a la relación del orden internacional. No, esa fue una pregunta que yo hice una vez en un examen. ¿Qué es orden público internacional? Entonces dicen, es la armonía entre los estados, etcétera. Aquí no estamos hablando de estados. Aquí estamos hablando de relaciones privadas, ¿verdad? Yo le llamo a esto para crear un poco de curiosidad. Cuando dice orden público internacional, tenemos que averiguar qué es orden público internacional. Entonces regresamos al artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado. Ahí nos está diciendo que es una norma de orden público internacional. Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas, ¿verdad?, se dividen así. Numeral romano 2. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Entonces, ¿cómo contestamos? Los preceptos constitucionales obligan por igual a cuantos se encuentren en el territorio nacional, no importando su origen, su nacionalidad ni su domicilio, ¿verdad? Todos los preceptos constitucionales en la forma en que deben ser aplicados van a obligar a todos. Porque nos está diciendo son los que obligan por igual a cuántos residen en el territorio. Esa es una norma de orden público internacional. ¿Oyen? Cuando digan orden público internacional, o también que entiéndanse territorial. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando digan una norma territorial o una norma de orden público internacional, nos estamos refiriendo a una norma que obliga por igual a cuántos se encuentran en el territorio nacional. No, esa palabra residen sí está mal empleada. Porque un residente, nosotros sabemos que es un estatus migratorio especial. Pero aquí no estamos hablando de estatus migratorio, aquí estamos hablando de la persona humana, en general. Entonces, los preceptos constitucionales obligan por igual a cuantos se encuentran en el territorio nacional. Eso quiere decir, ¿verdad? 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas en el derecho político y el administrativo son también de orden público internacional, o sea, también obligan a todos los que se encuentren en el territorio nacional, salvo, y ahí está la excepción, el artículo 6 del Código de Derecho Internacional Privado contiene lo relacionado a las calificaciones, que ya lo habíamos visto nosotros. ¿Te acuerdas la teoría de las calificaciones? Dice el artículo 6, en todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones, eso es lo que se califica, instituciones jurídicas. ¿Qué otra cosa se califica? Relaciones jurídicas. Eso es lo que vamos a calificar y vamos a encasillar, ya sea como norma territorial, como norma personal o como norma voluntaria.
una relación jurídica o una institución jurídica, ¿verdad? ¿A qué grupo vamos a encasillar esa relación, verdad? Esa es teoría de la calificación. También lo tiene nuestra ley de organismo judicial en el artículo 25. La calificación, aquí sí dice la calificación, miren, de la naturaleza. ¿Qué naturaleza es? Pues, es un contrato, es una institución política, es una institución económica, es una institución social. Esa calificación de la institución o relación jurídica se efectúa de acuerdo a la ley del lugar en donde se juzgue. Donde se juzgue, esa va a ser la naturaleza. Entonces, el 6 contiene las calificaciones, autoridad de calificación. El artículo 7 habla sobre la ley personal, lo que habla nuestra ley de organismo judicial en su artículo 24, ¿verdad? Dice el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado: cada Estado contratante aplicará como ley personal. Esto es importante. Lo genérico es ley personal. Eso es lo genérico. La ley personal se divide en dos: el domicilio o la nacionalidad. Domicilio o nacionalidad. ¿Verdad? Guatemala, ¿cuál sigue? El domicilio, contenido en el artículo 24 de la ley de organismo judicial. ¿Qué dice entonces el Código de Derecho Internacional Privado? Cada Estado contratante aplicará como ley personal la del domicilio o la nacionalidad. Ahí no está diciendo solo una ley. Pues hay uno que se llama ley personal. Con eso tenemos, ¿verdad? Posteriormente, bueno, si es el domicilio o la nacionalidad va a depender de cada situación, de cada país, ¿verdad? Cada estado. O, dice, la que haya o adopte en lo adelante su legislación. O sea, lo deja abierto. Como que dice, son números apertos, ¿verdad? Muy amplio, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado, como que dice, mire, no cerremos aquí, dejemos la posibilidad para que continúe desarrollándose. Hoy aceptamos el domicilio de nacionalidad, mañana posiblemente haya otra teoría que la supere. Entonces, dejémoslo abierto. Entonces, cuando dice ley personal, bueno, nosotros tenemos ley personal, pero seguimos la teoría del domicilio. Otros tienen su ley personal basada en la ley de la nacionalidad. Y, por último, el artículo 8, los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, que también están en la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el Código de Derecho Internacional Privado? Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que, ahí está el orden público, ¿verdad? En principio, todos los derechos adquiridos, ¿verdad?, deben ser respetados. Y es lo que la escuela que sigue aún los Estados Unidos e Inglaterra principalmente, ¿verdad? Y algunos otros países, pues, que siguen ese sistema jurídico. Nuestra ley también dice algo al respecto. Derechos adquiridos. Nuestra ley es más clara al referirse específicamente al estatuto personal y dice: el estado y capacidad de la persona individual, extranjera. Nosotros ya sabemos cómo, ¿verdad? Pero los extranjeros no sabemos, y es lo que dice nuestra ley. Extranjera, adquiridos conforme a su ley personal, serán reconocidos en Guatemala. Aquella aplicación de leyes extranjeras, siempre y cuando no se opongan al orden público. Esta es la parte general, como contiene todos los principios tan importantes
que son de aplicación transversal a lo largo de todo el código, ¿verdad? Y sirven también para aclarar situaciones que se dan en la vida real, ¿verdad? ¿Qué podemos seguir hablando del Código de Derecho Internacional Privado? Entonces yo les pregunto, después de haber leído esto, ¿a quiénes se aplica el Código de Derecho Internacional Privado? ¿A quiénes? A todos los que se encuentran en el territorio nacional, licenciado. Más o menos. Pero sí, está un poquito sesgado. ¿Quién otro? Tal vez a los estados contratantes. Mm, Combinamos estas dos respuestas y damos la respuesta correcta. La primera aclaración, y es que nos debe quedar muy claros, este código no se aplica entre estados, porque no es derecho internacional público. Esta es una aclaración básica, ¿verdad? Este es derecho internacional privado. Se va a aplicar a las personas de diferente nacionalidad. Pero sí, lo que dijo la compañera de cierto es a los estados, ¿verdad? Pero, ¿qué estados, verdad? Se aplica a los extranjeros. Fíjense, como es el derecho de edad privado, a los extranjeros que pertenezca a cualquier estado contratante, solo de los estados contratantes. Con eso, su aplicación es limitada. Y ahí lo dice, mire, el artículo 1 y el artículo 2. Ahí nos está diciendo. Por eso cuando ustedes estudien para su privado, sean curiosos y minuciosos cuando lean los artículos. Ahí mismo les da la respuesta, pero hay que analizar. Y nos dice, el artículo 1 y 2 empiezan, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, solo a ellos. No se aplica entre estados, se aplica a las personas. ¿Pero a qué personas? A los extranjeros que pertenezcan a los estados contratantes. Bueno, ya aclaramos una cuestión, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Qué protege? ¿Qué va a proteger? ¿Para qué existe? De cada uno de los contratantes, licenciado. Más o menos vamos. ¿Sí? Las relaciones jurídicas, Liz. Sí. Fíjese que este es un consejo que les doy. Ustedes parecen aquellos vaqueros del oeste que se mueren con las armas en la mano, fíjense. Ustedes tienen las armas ahí en las manos y no las usan. Todas las preguntas que les he hecho están contenidas en el código. Yo les pregunté, ¿qué protege? ¿Verdad? Y primero que se aplica y hagamos claros, y como dicen los artículos de esta ley, ¿verdad? Extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. Bueno, ya la primera pregunta. La segunda que les dice, ¿qué protege? Entonces, según el artículo 1, según el artículo 1, protege derechos civiles. ¿Verdad? Y el artículo 2, garantías individuales. Protege derechos civiles y garantías individuales, según el propio código. Ahí lo tienen. ¿Se dan cuenta por eso que a la hora del privado a veces dan el ranazo, jóvenes? Porque
Los artículos hay que leerlos así con mucha curiosidad científica. No solo de leerlos o aprenderlos de memoria, porque ahí, fíjense que yo en el privado se hacía una pregunta tan sencilla. ¿Qué es el matrimonio? Es una institución social, porque vamos a leer el artículo 78, ¿va? Muy bien. Pero cuando le decía, dígame que es una institución social, se quedaban ahí. ¿Qué es una institución social? ¿Cómo conceptualiza, cómo define usted? Ahí se quedaban. Entonces, como ven, cómo debe estudiarse la ley. Con minuciosidad. Fíjense, aquí llevamos 3, 4 preguntas solo en estos artículos, ¿no? Entonces, ¿qué protege? Derechos civiles y garantías individuales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué protege? Derechos civiles y garantías individuales. Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué son derechos civiles, jóvenes? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué son garantías individuales? Esto tenemos que saber bien. Esto es lo que tenemos que aprender bien. ¿Mira? Si no sabemos qué son derechos civiles, qué son garantías individuales, vamos a pasar de largo eso como cualquier persona de afuera, ¿verdad? O como dice que el señor, ¿verdad? Doña Chonita de la tienda, que lee eso, vamos a estar igual. Entonces, eso sí quiero que les quede de ver. Que investiguen qué son derechos civiles y qué son garantías individuales. Si ustedes no tienen curiosidad científica y no van a investigar esto, van a ir pasando así todos los cursos sin base. Este artículo lo podemos aprender de memoria. Como les digo, nosotros en la maestría entramos a investigar qué son derechos civiles, qué son garantías individuales. Pedimos trabajos de investigación de esto, ¿verdad? De un mínimo de páginas, ¿sí? Para determinar, todo eso es lo que tenemos que profundizar, ya si pasamos a otro grado superior en este curso, ¿verdad? Esa es la diferencia con la maestría, que ya nos da tiempo para someternos, porque vamos a investigar aquí, nos llevamos algunos buen tiempo, ¿verdad? Pero el que tenga curiosidad puede ir y empezar a investigar qué es eso, ¿verdad? Derechos civiles y garantías individuales. Bueno, entonces ya tenemos otra cuestión. A quienes se aplica, que protege, o sea, derechos civiles y garantías individuales. ¿Qué son cada una de ellas? Y ahora, en cuanto a su materialización, ¿en qué se diferencian los derechos civiles de las garantías individuales? Hay una universidad, que yo tengo entendido, una universidad, hay examen sobre derecho internacional privado, en el examen privado. Creo que es la Da Vinci. Solo con estos artículos, miren, tenemos para llevarnos la hora en la pregunta, ¿se dan cuenta? Ellas son de 10º semestre. Pues les decía yo que partimos de la base que ustedes ya tienen toda esa fundamentación teórica. ¿Verdad? Entonces, en cuanto a su materialización, ¿en qué se diferencian los derechos civiles de las garantías individuales? ¿Sí? ¿Alguno quiere? Licenciado, como todo derecho genera una obligación, entonces yo pienso que la obligación
es la garantía para el contratante. Sí, cuando ustedes, yo creo en los milagros, fíjense, ustedes creen en los milagros. Cuando ustedes investiguen sobre derechos civiles y garantías individuales, se van a dar cuenta, como dice el compañero, que más o menos está por ahí, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Pero no son los mismos, ¿verdad? Pero sí van muy relacionados. Entonces, en cuanto a la materialización, ¿verdad? Ahí vamos al artículo 3. Dice ahí, ¿verdad? Los derechos civiles se ejercitan y las garantías individuales se gozan. Los derechos civiles se ejercitan y las garantías individuales se gozan. ¿Se dan cuenta cómo puede interpretándose, cómo puede ir analizándose un código? Y esto no solo en el Código de Derecho Internacional Privado. Yo recuerdo cuando estudiamos el privado, nos llevamos con los compañeros como unos 6 meses en analizar el Código Civil. 6 meses y medio, 7 meses, solo con el Código Civil y no lo terminamos. Porque miren ustedes, cuando uno se mete a analizar así y se preocupa uno para analizar así una ley, cuesta avanzar. Miren aquí todas las preguntas que hemos ido sustrayendo, que en principio se supone ustedes deberían saberlo a estas alturas. Ya estamos después tratando con personas, con alumnos del 10º semestre. ¿Ves? Pero aquí hay muchos factores, ¿verdad? No solo ustedes, ¿verdad? Muchos factores que influyen. Y yo les digo una cosa, nuestra facultad ha tenido muchas falencias últimamente. Ojalá con las autoridades empecemos a recobrar ese brillo, ¿verdad? Que ustedes ven, la tradición sancarlista está basada en la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho. Eso es la base de las tradiciones sancarlistas, hoy por hoy, después de 100 años. Somos el baluarte de la tradición sancarlista en Guatemala. Derecho y Medicina, las dos facultades, ¿verdad? Pero nosotros, por X y Y razón, nosotros en mi tiempo sufrimos mucho, ¿verdad? Golpeó muy fuerte a nuestra facultad. Sufrió mucho más que la de medicina. Por nuestra carrera, ¿verdad? Que es social, eminentemente social, ¿verdad? Y hay que recuperarla. Hay que recuperarla y de nosotros depende mucho. Que estas preguntas pues, se supone que eran de trámite, ¿verdad? Pero si ustedes se aplican al estudio y van a investigar, ya estamos avanzando mucho. Porque realmente obligación de saberlo no hay. Pues yo podría serles honesto que tal vez cuando estaba en 10º semestre, si me hubieran preguntado, posiblemente no hubiera sabido. O muy seguramente no lo hubiera sabido. ¿Qué nos queda a nosotros como estudiantes? Ir a investigar, ir a estudiar. Esa sí es obligación nuestra, ¿verdad? Esa sí es obligación nuestra. Entonces, todas estas preguntas que les formulé, vayan a investigarla y vean, ¿verdad? Entonces, esas 3 clases de normas se van a aplicar a todo el andamiaje que hay en el derecho internacional privado. Las normas personales o de orden público interno. ¿Esta persona es capaz, sí o no? Es el estatuto personal. En el estatuto personal se aplica la ley personal. Ahí mismo lo dice. Puede ser el domicilio o puede ser la nacionalidad. Ahí hay una respuesta, ¿verdad? Esta persona cometió un delito, pero no es guatemalteco. ¿Qué hacemos? La ley penal es territorial. Se aplica por igual a cuantos residen en el territorio o a cuántos se encuentran en el territorio nacional. Ahí nos va explicando. Mire, esta persona quiere renunciar al fuero de su domicilio. No, eso va a afectar nuestro sistema jurídico. ¿Sí? Pero investigamos, no. Está reservado dentro de la esfera de la manifestación voluntaria de las partes. Bueno, de las normas de carácter voluntarias o de orden privado. Sí puede.
Ahí nos dan, esas 3 clases de normas van diciendo sí o no, o dónde podemos ir a ubicar, ¿verdad? Y cada sistema jurídico va ubicando determinadas instituciones jurídicas o determinadas relaciones jurídicas en cada una de estas casillas para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales de todas las personas y especialmente aquí de los extranjeros que pertenecen a los estados contratantes. Ahí vamos aclarando estas situaciones, ¿verdad? Ahí vamos aclarando estas situaciones. Entonces, a grandes rasgos, este es el Código de Derecho Internacional Privado, fíjense ustedes. Este es el Código de Derecho Internacional Privado. Como les digo, algunas personas no les dan mayor importancia, pero para mí son importantes. Y entonces, ¿cuáles son los principios y reglas, ¿verdad?, en el derecho guatemalteco? Por ejemplo, aquí en la ley de organismo judicial, ¿verdad?, tenemos el estatuto personal. Es un principio, una regla del derecho internacional privado. ¿Cómo se rige el Estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia? Algunos dicen no, por su nacionalidad. Y algunas otras dicen no, por su domicilio. Como les digo, Europa principalmente, mayormente, sigue el principio de la nacionalidad, no, la ley nacional. Pero América, contrario, rige principalmente la del domicilio. Pero como ustedes ven, el Código de Derecho Internacional Privado, como hay discusión, no quiso decantarse por ni una ni otra, sino dijo, llamémosle ley personal. No le llamamos ni ley del domicilio ni ley de la nacionalidad. Llamémosle ley personal. Y que cada estado, ¿verdad?, en ejercicio de su soberanía, decida qué aplica como ley personal, si el domicilio o la nacionalidad. Y como ustedes ven, ese principio del domicilio y la nacionalidad ha dado lugar a esa teoría del reenvío, ¿verdad? Del reenvío que habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos el estatuto personal. Tenemos la teoría de las calificaciones en el artículo 26. Esas son reglas y principios contenidos en nuestra legislación. Tenemos el principio de los derechos adquiridos, o sea, el respeto internacional a los derechos adquiridos. ¿Qué otro principio tenemos? El lex rei citae, artículo 27 de la ley de orden judicial, o sea, la situación de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes se rigen de acuerdo al lugar en donde estén situados, en donde estén ubicados. No importa qué relación jurídica hay entre ellos ni dónde. No, lo que se refiere al bien en sí se va a regir por la ley del lugar en donde se encuentre. Esta es otra regla que ven recogida por nuestra legislación. Otro principio o regla, locus regit actum, artículo 28. Las formalidades exteriores, externas de los actos jurídicos. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo al lugar de su celebración. ¿Dónde se celebren? Si una compraventa se celebró en Honduras y ahí tienen determinada forma de hacerlo, esa se debe respetar. Si se hizo en los Estados Unidos, se debe respetar. Si se hizo en España, si se hizo conforme a la ley de España, en cuanto a la forma, debe respetarse. Formalidades externas. Pero también existe la lex loci, celebraciones, en cuanto a las formalidades intrínsecas. Entonces estamos hablando de formalidades de forma y formalidades de fondo. ¿Verdad? En el artículo 29, en el artículo 29, las formalidades intrínsecas, ¿verdad?, de los actos y no jurídicos se regulan de acuerdo a la ley de lugar de su celebración.
está también el principio lex loci executionis, o sea, el lugar del cumplimiento de los actos. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, ahí subrayen, cumplimiento, no forma y fondo, no, cumplimiento propiamente dicho, se rige de acuerdo al lugar de su ejecución. ¿Se dan cuenta? Todo esto nos va aclarando las diferentes situaciones que se dan en el derecho internacional privado. Pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos, artículo 31, se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido. Esta es autonomía de la voluntad. O también todas las reglas y principios están contenidas en nuestra legislación. Otro sometimiento voluntario, otra autonomía de la voluntad. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior, o sea, en otro país, y vaya a surtir efectos en Guatemala, las partes pueden, dice, pueden, es un juicio jurídico dispositivo, someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas o intrínsecas que prescriben las leyes nacionales. Acto o contrato. De la potestad y de la competencia, artículo 33. Ahí ponen a un lado lex fori. Lex fori. ¿Ven? Ahí no está, pero esta es la lex fori. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en nuestro país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Lex fori. De la jurisdicción, los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras, pueden emplazarse por extranjeras, o guatemaltecas que se encuentren en el extranjero en los siguientes casos. Aquí estamos viendo esos cuatro, bueno, no les ha llegado ese documento, ¿verdad? Ahí después de aquellas 4 situaciones que pueden darse en el ámbito internacional privado. Y aquí, como ustedes ven, aquí hay de esas que dijimos, ¿verdad? Cuando se ejercite, cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes someten a la ley de competencia de Guatemala, etcétera. Aquí verán en la literal C también continúa la autonomía de la voluntad, el pacto de sumisión. Y también tenemos lo que es aplicación de leyes extranjeras en el artículo 35, que Guatemala respeta, sigue, acepta las dos corrientes, la rogada y la de oficio en cuanto a aplicación de leyes extranjeras. Pero también tenemos otras manifestaciones, por ejemplo, en el artículo 43, actuación notarial en el extranjero. Artículo 43 de la Ley de Orden Judicial. Los funcionarios diplomáticos, ¿verdad? Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos, ¿verdad?, en el extranjero, ¿verdad? Y el 44, hermetismo del orden público. Hermetismo del orden público. Pero también tenemos, si nos vamos a otras leyes, fíjense, Código Penal, artículo 4 del Código Penal, territorialidad de la ley penal. Este es otro principio. Salvo lo establecido en tratados internacionales, ¿ves? Sí, tratados internacionales. Este código, el Código Penal, se aplicará a toda persona. Esa es la esencia de la territorialidad de la ley.
o de orden público internacional. Es lo mismo, son sinónimos, ¿verdad? Orden público internacional y territorialidad son sinónimos, ¿verdad? Dice, salvo, esta es la esencia, miren, de la territorial ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. A toda persona. Pero hay excepciones, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Que en un momento determinado puede haber extraterritorialidad también de la ley penal. Quedémonos con el artículo 4 por hoy, ¿verdad? Territorialidad de la ley penal. Como ven en nuestro ordenamiento jurídico, hay bastantes, ¿verdad? Reglas, principios, normas relacionados directamente con el derecho internacional privado. Entonces, solo nos restarían 2 temas para terminar los puntos que va a entrar para el examen. La teoría general sobre los puntos de conexión y el estatuto personal, que volveríamos a lo que es derecho civil 1. Por eso no estoy preocupado, porque usted ya no cabe dudas, ya lo conocen. Solo que ahora, del punto de vista de derecho internacional privado, que vamos a repetir algunas cuestiones que hemos venido dando y que se concatenan en este último tema, ¿verdad? Entonces, para que por favor ustedes me lean, sobre todo lo que respecta al tema de los puntos de conexión. Porque ese sí tiene un poquito de complejidad, no mucho, pero es un poquito de complejidad para que ustedes avancen un poco y podamos pues encajar bien cuando ya hablemos de este tema, ¿verdad? Así que con las recomendaciones que les di, si ustedes tienen curiosidad, pues vayan a investigar estos temas puntuales que les dije, y no van a servir solo para mi curso, les va a servir a ustedes para la carrera y para el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Entonces, primero Dios, pero si Dios lo permite, el viernes hablamos del examen, ¿no? Hablamos del examen y damos estos 2 últimos temas que nos quedan. Así que descansen, compañeros, porque ya les viene la segunda clase, ¿verdad? Y por lo menos que dé tiempo para su champurradita, ¿eh? Gracias, licenciado. Bueno, pues se cuidan, pues. Gracias, Rick. Un placer. Gracias, licenciado. Feliz noche. Nos estamos viendo. Adiós, se cuidan. Nos vemos.